Bien, hemos hecho en las dos conferencias anteriores una breve, sencilla aproximación a la historicidad de los evangelios y también algunas características de los 4 evangelios, cuándo fueron escritos, por quién fueron escritos, con qué objetivo fueron escritos cada uno de ellos. Yo creo que esto es una cultura bíblica que un católico normal debería de tener. Y si no lo tenemos, incluso estas cosas que son muy básicas pueden resultar nuevas, es una señal de que nuestra cultura bíblica es bajísima o nula. Por desgracia, porque en cambio entre los evangélicos o entre las sectas, estas cosas las tienen sabidas, seguramente a su manera y con la manipulación correspondiente, pero manejan, no me cabe duda, la Biblia mucho más que nosotros. Y no solamente es un manejo del texto, sino también una meditación sobre el texto. Mientras que para el católico la meditación sobre los evangelios, salvo aquellos que van a misa diaria y pueden recibir todos los días un mensaje extraído del evangelio, para la mayoría de los católicos la meditación sobre el evangelio es una cosa rara, muy puntual. Creo que esto es un grave error. Vuelvo a repetir lo que os dije en la introducción. Están separando, o por lo menos intentando separar al pueblo de Jesús. Y lo están intentando separar de muchas maneras. Pero una de esas maneras es sembrando la duda sobre la historicidad de Jesús. Sembrando esa duda, ¿cómo vas a seguir a alguien del que no estás seguro de si existió o no existió? ¿Cómo vas a intentar practicar en tu vida unos mensajes que no estás seguro si los dijo o no los dijo ese al cual sigues? Esto es un objetivo fundamental. Es decir, Jesucristo es el que molesta, el que incomoda al nuevo orden mundial. Jesucristo es el que se opone a aquellos que quieren llevar a la humanidad hacia un camino en el fondo de destrucción. Y lo mismo que aquellos judíos mataron a Jesús porque no respondía a sus objetivos, no era el Mesías político que ellos buscaban, les hacía cambiar tantas cosas a los que estaban acostumbrados, era incómodo y le mataron. Hoy están intentando matarle de otra manera, no pueden matar a un muerto, no. Pero están intentando matarle a base de desprestigiarle o incluso de introducirle y sumergirle en la nebulosa del mito. Es un personaje mítico. Esto ha calado profundamente, no solo entre católicos practicantes con poca formación, sino entre la población católica en general. Son ya muchos los que consideran que no es seguro que el Evangelio, tal y como lo leemos, responda a la realidad. Incluso consideran que ni siquiera la figura de Jesucristo es un personaje histórico, sino que se envuelto en la nebulosa de la leyenda, ¿no? Bueno, el hecho, recordad hace unos años, de que tuvieran tanto éxito libros como aquellos de Bermúdez, ¿no? De J.J. Bermúdez, ¿no? Jesús nació y murió en Cachemira, ¿no? De presentar a Jesús como un extraterrestre, como todas estas cosas, más allá del intento de un escritor concreto por ganar dinero a base de cosas sensacionalistas, hay un plan. ¿Cómo hacemos frente a este plan? Con formación. Una y otra vez repito lo mismo. Nuestra arma es la formación, en todos los aspectos. ¿Cómo hacemos frente al plan de aquellos que dicen que las cosas no son ni buenas ni malas, sino en función de tus circunstancias? O que siendo buenas o malas tus circunstancias hace que sean con formación. El católico que no tiene formación probablemente se va a ver desconcertado y engañado o seducido por aquellos que de forma deliberada y muy consciente, sabiendo muy bien lo que hacen, están presentando una doctrina que no es la de Jesucristo. Y por eso es necesaria también la formación bíblica. Que al menos
en algunos elementos básicos, todos deberíamos de tener. O sea, para contestar a las preguntas que vosotros mismos os hacéis porque os las han hecho, y para transmitir la fe a los vuestros, tenéis que tener esta formación. Porque si no, vuestros hijos o vuestros nietos van a pensar que estáis siguiendo a un fantasma, a un mito, a una leyenda, y que eso evidentemente no merece la pena tomárselo en serio. Y a la hora de transmitir la fe, tienes que transmitir también la certeza y la seguridad de que ese en el cual tienes fe, ese de verdad existió, dijo lo que los evangelios dicen que dijo e hizo lo que los evangelios dicen que hizo. Si no tienes esta certeza, ¿cómo la vas a transmitir? Tú mismo serás víctima de tu poca formación. Sé que esto que digo es como si, tengo la impresión, como si predicara en el desierto, porque decirle a un católico que tiene que estudiar es como si le obligara a masticar yeso. Mastica yeso porque tienen que hacerte una radiografía de colon o del estómago y tienes que comer esta papilla que es como yeso. O sea, el católico no estudia nunca nada que tenga referencia con su fe. Esta es una tragedia para nosotros, una tragedia, porque es muy frágil delante del ataque organizado que estamos padeciendo. Es enormemente frágil, es imprescindible la formación. Nosotros, además, franciscanos de María, que tenemos la misión de, entre otras cosas, defender a Jesús, pues para defender a Jesús tendremos que tener argumentos, tendremos que tener formación. Para mí es un esfuerzo serio. El tiempo que yo he tardado, por ejemplo, el empeño que yo he puesto en hacer este libro, por ejemplo, durante este año, solo lo sabemos Dios y yo, porque eso he hecho mientras viajas, necesitando internet, por supuesto, conectándome a internet en los aviones, en los aeropuertos, el poco tiempo, esto junto a otra multitud de cosas que tengo que hacer cada día, como contestar correos electrónicos, que son cientos. Es porque estoy convencido de que necesitamos formación. Pero ya no puedo hacer más. Es decir, no puedo hacer más. Si no os formáis, no solo seréis culpables de lo que a vosotros os concierna, sino también seréis culpables de no haber transmitido un mensaje a aquellos que lo necesitaban, incluso lo necesitaban aunque no lo supieran, y que por no tenerlo se van a alejar de Dios, que es nuestro Salvador y la felicidad de nuestra vida. Así que hay que estudiar, hay que estudiar. Si yo pudiera poner notas, no solamente pondría notas en función de las buenas obras, sino también en función de lo que uno se ha preparado. Porque hoy, más que nunca, es necesaria la formación y es necesaria la preparación. Vamos a pasar ahora a conocer algo más de Jesús, y no solamente de los textos que nos cuentan las cosas de Jesús. Bien, pero al menos confío en que algunas de las cosas que os he dicho las retengáis en la memoria para siempre. Quiero hablar ahora de los dos, hay más por supuesto, pero de los dos grandes personajes que conectan a Jesús con el Antiguo Testamento: San José y la Santísima Virgen María. No solo están ellos, en el Evangelio aparecen otros grandes personajes, ¿no? Por ejemplo, Santa Isabel, o San Juan Bautista. De San Juan Bautista hablaré cuando entremos en la vida pública de Jesús, porque es el introductor de Jesús en su vida pública. Pero como no puedo hablar de todo, me he querido fijar solamente en estos dos, San José y la Virgen. ¿Por qué ellos dos? Es evidente, porque son su mamá y su padre adoptivo. Por lo tanto, son su genealogía directa. No es ya el esfuerzo que va a hacer San Mateo para entroncar a Jesús con la casa de David, remontándose hasta Adán en la genealogía, sino que es el papá y la mamá, los inmediatos anteriores. ¿Y por qué es importante conocerlos a ellos? No solamente porque ellos le han dado la vida, es decir, la Virgen María le ha dado la vida y San José fue su protector, sino también, y no hay que olvidarlo, porque Jesús es un judío, es un judío.
se hace un judío. El Hijo de Dios se encarna en un hombre concreto, que nace en un pueblo elegido por Dios para ese momento, y en el cual, en ese pueblo elegido, Dios ya había puesto altas dosis de revelación. Por lo tanto, en ese pueblo que tiene un tesoro de espiritualidad y un tesoro de teología, en ese pueblo va a nacer el Hijo de Dios. Y esa cultura religiosa, por ejemplo, que hace referencia al monoteísmo, adoran a un solo Dios, por ejemplo, que tiene unas características éticas muy elevadas, los 10 mandamientos, esa cultura religiosa es la cultura de Jesús. Se la transmiten sus padres, su mamá biológica, su papá adoptivo. Entonces, si esto no lo tenemos en cuenta, corremos el riesgo de separar a Jesús del Antiguo Testamento. Y el propio Cristo dice en varias ocasiones que Él ha venido para llevar a plenitud, o dicho de otra forma, para completar la revelación. No para derogar, destruir o ignorar, sino para completar la revelación, purificando aquellas cosas que no eran auténtica revelación y que en cambio se habían adherido con el paso de los tiempos. Estos dos personajes, sobre todo, no solo ellos, ignoramos los nombres de otros, quiénes fueron los maestros en la sinagoga de Jesús, por ejemplo, quién era el rabino de Nazaret, bueno, ignoramos muchas cosas. Probablemente no tuvo Jesús, no recibió ninguna influencia de Santa Isabel o de su esposo, porque vivían lejos, y aparte de aquel encuentro fugaz, cuando él estaba en el vientre de la mamá, pues no hubo probablemente más contactos, o quizá fueron esporádicos, iban a Jerusalén en las fiestas, bueno, sobre todo su padre y su madre, y muy probablemente también sus abuelos, son los que van a transmitirle eso. Y dices, bueno, pero Jesús ya sabía todo. Sí, sabía todo, es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios, es el omnisciente, el que lo sabe todo. Pero el propio Evangelio dice, cuando Jesús es perdido y hallado en el templo, dice que Jesús vuelve con sus padres a Nazaret y siguió creciendo, dice el Evangelio, en edad, en sabiduría y en gracia. Dice, hombre, en gracia ya tiene la plenitud de la gracia, ¿no? Pero es en la conciencia de quién es Él, aunque ya en ese momento sabe perfectamente quién es Él. Crece en edad, en sabiduría y en gracia. Jesús aprende, y su mamá y su papá son los que le enseñan. Bien, vamos a entrar ahora primero a conocer algo de San José y después a conocer algo de lo que ya conocemos, pero de otra manera quizá, de la Virgen María. San Mateo empieza su Evangelio con una genealogía. Está escribiendo, como ya he dicho, para judíos y sabe que eso para ellos es muy importante. Se trataba de demostrar que en Jesucristo se cumplían las antiguas profecías que hablaban de que el Mesías nacería de un descendiente de David. Como la estirpe se transmitía a través de los padres, que es el equivalente al primer apellido, que es el paterno en la mayoría de los sitios, en su descripción de las generaciones transcurridas desde Abraham, solo pone a los hombres, aunque a veces cita a las mujeres en las que fue engendrado el sucesor. Lo importante es la línea paterna. Así las cosas, la genealogía no podía llegar a Jesús a través de María, sino solo a través de José. Es significativo el hecho de que cuando cita a otras mujeres, fijaros cómo lo dice el evangelista San Mateo, dice que el Padre engendró en ellas al Hijo. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Pero cuando llega a la Virgen no dice eso. En los evangelios, en los detalles, es muchas veces donde está lo más interesante y se nos escapan. Cuando llega la Virgen no dice eso, sino que simplemente afirma que era la esposa de José y que de ella nació Jesús. Tengo aquí la genealogía entera.
todas. Todo es la palabra engendró. El Aquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Agín, Agín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar. Así todo, ¿no? Y lo que dice de David, David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abía. Llega a José y dice, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Si está hablando todo el tiempo, engendró, porque tiene que de repente no decir engendró. Es un detalle aparentemente insignificante, es una lección de teología y es una lección de historia. Es imposible, absolutamente imposible. No cabe en la cabeza de nadie que esto lo hiciera Mateo, si no es porque Mateo sabe perfectamente que José no es el padre biológico de Jesús. Y por lo tanto, cuando está escribiendo, a él le hubiera interesado decir José engendró en María, como dice David engendró en la mujer de Urías, ya sabéis lo que pasó, como mandó matar al marido, etc. David engendró José engendró en María a Jesús, llamado el Cristo. No dice esto, porque sabe que esto no es así, que él es el padre adoptivo. Es decir, cuando hablamos de José, por lo tanto, lo primero que tenemos que reconocer es que a través de él, por la adopción, en su caso, se entronca con las antiguas profecías tan importantes para el pueblo judío. Pero que ni siquiera el evangelista que está intentando demostrar eso, ni siquiera ese evangelista va a contar algo que no sea verdad. Y por eso nunca dice que José engendró de María a Jesús. Sino que dice, José era el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El evangelista está queriendo decir desde el principio que si bien hay una conexión entre David y Jesús, esta procede por la adopción, que José, el descendiente de David, hace de Jesús, y no por la vía normal de la concepción, pues de lo contrario habría dicho, como en los otros casos, que José engendró de María a Jesús. José, por lo tanto, va a ser un personaje que lleve a cabo una doble misión: ser el protector de María y de Jesús y enlazar a éste con la dinastía de David y por lo tanto con el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Podemos pensar que como estaban las profecías ya, se buscó al personaje que las diera cumplimiento. En realidad las profecías fueron hechas porque Dios sabía que ese era el personaje, José, el que las daría cumplimiento. Sabiendo lo que va a ocurrir, se anuncia por anticipado para que el pueblo de Dios sepa que ese es en el que se cumplen las profecías y que ese es el elegido. Hay dos tradiciones con respecto a San José que tenéis que conocer, que es importante conocerlas, porque una parte de la confusión que hay sobre los hijos de María se debe a que no se conocen esas tradiciones. La Iglesia oriental afirma que San José era viudo. Viudo, no sabemos, viudo, podía ser un viudo joven, ¿no? Porque a veces era muy frecuente entonces que las mujeres murieran en el parto. Entonces podía ser un viudo joven, un viudo con hijos, y que necesita casarse para que alguien le lleve la casa. Bueno, entonces, con los pactos de familia, que era lo típico, se hacían los acuerdos entre los padres, pues María se va a casar con él. Bueno, por lo tanto, cuando dice los hermanos de Jesús, está refiriéndose, cabe la posibilidad de que esté refiriéndose a lo que nosotros hoy llamaríamos los hermanastros de Jesús, que era una palabra que en aquel hebreo antiguo no existía. Esta es una posibilidad. La Iglesia oriental considera esto. José era un viudo, no sabemos la edad, se casa con una muchacha joven para que le lleve la casa, que cuide de los hijos que tiene. Bueno, y en esto se encuentra con que ella está embarazada, en fin, todo lo demás. Por lo tanto, Jesús habría tenido realmente hermanos,
pero hermanastros y además sin ninguna vinculación de sangre, porque eran hermanos adoptivos, o sea, él había sido adoptado a la familia. Mientras que la Iglesia latina, la Iglesia occidental, la nuestra, ha considerado también siempre que eso no es así, que San José era un hombre relativamente joven, siempre los hombres eran un poco más mayores que las mujeres se casaban muy jóvenes. 14, 15 años era la edad normal, pero estaban comprometidas desde mucho antes, porque los compromisos los hacían, repito, los padres. Bueno, pues San José, comprometido con María, se casa y no tiene más hijos, porque no tiene otras mujeres, no tiene más hijos que el hijo adoptivo que le da la Santísima Virgen. Entonces, en ese caso, los hermanos de Jesús harían referencia a los parientes próximos, lo que nosotros hoy llamamos primos hermanos, que es otra palabra que tampoco existe en aquel idioma. Cualquiera de las dos cosas es posible, pero esto es algo que tenemos que saber, que un católico tiene que saber para responder a alguien, el típico testigo de Jehová que llama a tu puerta, o el mormón, o el que sea, y que te dice, ¿y por qué la Biblia dice que Jesús tenía hermanos? Y usted, primero, ¿por qué puede ser que fueran hermanos, hijos de José, de un matrimonio anterior del cual había quedado viudo? O puede ser que esté refiriéndose a primos hermanos, porque ni existía la palabra hermanastro, que además es una palabra feísima, ni existía la palabra primo hermano. Por tanto, cualquiera de estas dos opciones son posibles. Los textos evangélicos no dan pie a pensar que se tratara de un anciano. Más bien, su reacción al saber que María estaba embarazada parecería la de un joven. Además, en ningún momento se alude a sus otros hijos, lo cual habría sido lógico si los hubiera tenido. Por ejemplo, cuando va a Belén a empadronarse, cuando huye a Egipto con el niño o cuando se instala en Nazaret definitivamente. Si él hubiera sido un ya hombre adulto, para aquella época un hombre mayor, pensad para aquella época 50 años, ya era una edad adulta mayor, ¿no? Bueno, pues este hombre no se hubiera ido seguramente solo con María a Belén, no se hubiera ido solo a Nazaret, a Egipto, y si hubiera llegado allí se hubiera encontrado con la familia, que no lo cuentan. Por eso la Iglesia latina opina que probablemente era un hombre joven. En cambio, vuelvo a repetir, la Iglesia oriental dice todo lo contrario. Bueno, cualquiera de las dos cosas son posibles y no perjudica en nada al hecho de que la Virgen tuviera un hijo único, que es Jesús, y que además fuera concebido no por obra de San José en una fecundación normal, sino por obra del Espíritu Santo. José se nos presenta como el modelo del esposo, que sabe cuidar de su mujer, pensar en ella y respetarla. Esto es extraordinario, que José, al margen de la edad, tampoco era un anciano provecto, al margen de la edad que tuviera, respetara a María y no tuviera relaciones con ella, es un ejemplo de respeto a la mujer. María ha tomado una decisión voluntariamente, según la tradición, antes de la aparición del ángel, la de consagrarse a Dios. De forma natural tenía que haber tomado esa decisión porque era la Inmaculada. Pero ha tomado una decisión y él la respeta. También dice la tradición que José había tomado la misma decisión de consagrarse a Dios, pero que las circunstancias, la presión le llevaba a casarse y que tenía el miedo de saber cómo iba a poder cumplir con lo que él quería de verdad hacer, que era vivir castamente, con el hecho de que se casaba con una mujer, que esa mujer, sin él saberlo, lógicamente también estaba con la misma decisión, pero que en cualquier otro caso hubiera querido tener hijos. José cuida de su mujer, piensa en ella y la respeta. Y lo hace porque la ama. Lo hace porque así cumple la voluntad de Dios. Todo su comportamiento está lleno de la caballerosidad de un hombre enamorado. Dice, bueno, pero San José estaba enamorado de la Virgen. ¿Había alguien que no pudiera estar enamorado de la Virgen?
¿Alguien podía no estar enamorado de la Virgen? No solamente porque debía de ser guapísima, sino porque era la Virgen, o sea, la dulzura, la pureza, la amabilidad. Es decir, no es que San José estaba enamorado de la Virgen, es que debía estar enamorado de la Virgen todos los chicos del pueblo. Y no solamente los chicos, es decir, también los hombres. Es decir, ¿cómo no estar enamorado de la Virgen? Pero en un contexto como el nuestro, donde no entendemos la posibilidad de amar sin sexo, y por tanto no se entiende la consagración, en ese contexto resulta muy difícil entender que San José estuviera enamorado de la Virgen y que sin embargo la respetara. Este hombre enamorado respeta a su esposa y además pone a Dios en el primer lugar de su vida. Para José, Dios es lo primero. Eso le lleva a aceptar los planes de Dios sin hacerse preguntas ni poner obstáculos. Actúa con amor hacia María, rechazando la posibilidad de pedir su muerte cuando sabe que está embarazada de un desconocido, pero la acepta a ella y al niño cuando Dios le dice que el bebé que la Virgen está esperando es hijo del Espíritu Santo. José es, por lo tanto, un modelo de confianza en Dios y también un modelo de respeto a la mujer. Es además el protector de Jesús, el que le salva de los peligros y el que procura lo necesario para su sustento. Nada de todo esto debió de resultar fácil para José al principio. Si estaba enamorado de María y quería tener hijos propios, cambiar sus planes y acertar tanto la castidad como la renuncia a la propia descendencia debió de ser duro. Solo el amor a Dios y un profundo sentido de la obediencia debida al Señor le hicieron posible cumplir lo que éste le pedía. Por eso es el patrono de las vocaciones. Cuando a un joven le llama el Señor, lo normal es que ya tenga hecho planes sobre su vida, estudios, profesión, familia. Esos planes son más valiosos incluso que las realidades, pues estas generalmente no son tan hermosas como los sueños que se tienen sobre ellas. Solo un amor intenso al Señor, como el de José, pudo hacer capaz a un joven, contando con la gracia de Dios, de dejar esos proyectos que se presentaban como maravillosos para dedicar la vida a Cristo. De este modo, José es modelo de esposo, de padre y también de consagrado. Algo sobre la Santísima Virgen. Os invito a que leáis el texto también del evangelista Mateo sobre este punto, el que narra el anuncio a José. La primera aparición de la Santísima Virgen en la historia se hace ya con el título de madre. Toda su vida gira en torno a este acontecimiento, ser la madre de Cristo. También se la presenta como esposa de José, pero se aclara que el embarazo tuvo lugar antes de vivir juntos. Y más adelante se insiste en que José no tuvo relaciones con ella antes del parto, no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. A continuación, el texto de Mateo vuelve a fijarse en José para, entre otras cosas, decir que era justo, es decir, que era bueno. Esto sucede porque, como se ha dicho en el capítulo anterior, el objetivo de San Mateo era presentar a José ante la comunidad judía que estaba interesada en el cristianismo como alguien en el que se cumplían las antiguas profecías. Dado que esas profecías le presentaban como descendiente de David y esa ascendencia le venía por José, era en José donde debía enfocarse el interés del evangelista. El propio Mateo lo confirma al incluir el texto del profeta Isaías, que debía ser tan conocido por sus lectores que ni siquiera cita al autor, sino le llama simplemente el profeta. San Mateo, aunque está escribiendo para judíos que conocen el texto de Isaías, quiere dejar claro el significado del nombre que Dios otorga a Jesucristo. El profeta se limita a decir que se llamará Emmanuel, mientras que el evangelista añade la traducción, Dios con nosotros. Por lo tanto, en la concepción de Jesús no intervino ningún hombre, y su nacimiento figura dentro de lo previsto por Dios para salvar a los hombres. De hecho, la profecía de Isaías es pronunciada en un contexto de guerra y peligro para Israel, y la llegada del Emmanuel es la prueba de que Dios no ha abandonado a su pueblo,
aunque el riesgo de destrucción sea tan grande e inmediato. Aplicado a la situación de cualquier hombre, la encarnación del Hijo de Dios es la máxima prueba que el Poderoso puede darnos de que no se ha olvidado de nosotros y de que más allá de las apariencias está a nuestro lado para salvarnos. Todo esto va a ser posible gracias a la acción de José, pero sobre todo gracias a la Santísima Virgen María, que aunque ocupa un segundo plano en el relato de San Mateo, muy interesado en mostrar la conexión de Jesús con David y las profecías, es la verdadera protagonista. Máxime cuando el niño que iba a nacer no había sido concebido por José ni por ningún otro hombre. Si el Hijo de Dios se hace hombre es gracias a María. Aunque el papel de José no deje de ser importante como protector y como puente que une al niño que va a nacer con la antigua historia de salvación del pueblo elegido. Bien, voy a pasar ahora a las dos preguntas con respuesta porque una de ellas es además muy amplia. Sobre San José. ¿Por qué sabemos tan poco de San José? Los evangelistas nos narran la vida de Jesucristo y por eso todos los personajes que aparecen en ellos lo hacen de pasada, a excepción de Jesús, como es lógico. Eso sucede incluso con la Virgen María. Lo importante es Cristo y solo se habla de otros personajes en la medida en que están relacionados con Cristo. Por eso no se hace una historia de Pilatos o de Herodes o de Caifás. Eso no significa que los personajes que aparecen en el Evangelio no sean históricos, sino que los evangelistas los consideran secundarios y no distraen la atención del lector contando de ellos nada más que lo imprescindible. Es evidente que la Virgen tuvo un marido, pues no cabía en la época la figura de madre soltera. Y si así hubiera sido, se habría narrado debido a lo extraño que era. No tenemos por qué dudar de que ese marido de María se llamaba José, aunque el nombre es indiferente. Y sí podemos afirmar que lo que cuenta el Evangelio sobre él es histórico. Pues si hubiera sido de otro modo, se habría sabido quiénes eran sus hijos y que se comportó con María de un modo diferente y peor al que cuentan los Evangelios. Por eso, aunque sabemos muy poco de él, es suficiente para valorarlo y para agradecerle lo que hizo por Cristo. Pues sin él, el Señor podría haber muerto en el vientre de su madre o habría llevado una vida infame y difícil. Como la historia es tan escueta a la hora de ofrecernos datos sobre José, es importante el valor de la tradición. De entre las cosas que nos han llegado, conviene recordar que San José es presentado como el patrono de la buena muerte, por lo que él es a quien encomendarse en ese momento decisivo de la vida. También es el patrono de los carpinteros, pues según la tradición, esa era su profesión. Y como profesional que debía sostener a su familia, podemos encomendarnos a él en todo lo relacionado con la búsqueda de trabajo o el mantenimiento del mismo, así como en la petición de que la divina providencia nos ayude enviándonos los bienes materiales que necesitamos. Sobre la Virgen. El texto de San Mateo dice que José no conocía, en el sentido de tener relaciones sexuales, a María, no en el sentido de no haberla visto nunca, hasta que ella dio a luz un hijo. ¿Significa eso que tuvo relaciones maritales con ella después? El texto dice hasta que. Eso significa que Jesús nació del Espíritu Santo porque ella era virgen, pero después llevaron una vida de matrimonio normal, incluso con la posibilidad de tener otros hijos. Vuelvo a repetir, el objetivo de San Mateo de su Evangelio es dejar claro que Jesús no fue concebido por intervención de ningún hombre. Y además que su nacimiento estaba previsto en las Escrituras judías. Lo que pasará después del parto, a San Mateo le importaba menos. Por eso, según dice el apologeta José Miguel Herraiz, en el caso de Mateo, en 1.25, permite enlazar el hecho de que José no tuvo relaciones sexuales con María y el hecho del nacimiento de Jesús. La palabra hasta se utiliza aquí para conectar ambos hechos y asegurar que el primer suceso no ocurrió hasta que se consumó el segundo, sin especificar nada después. Es decir, hasta ese momento no tuvieron relaciones.
¿Tuvieron relaciones después? El evangelista no lo dice. Ni dice que tuvieron, ni dice que no tuvieron. Porque lo que a él le importaba era dejar claro que hasta ese momento no las habían tenido. No le importaba dejar claro que nunca las tuvieron. Entre otras cosas porque eso lo sabían y porque a los judíos que tenían delante les daba lo mismo. La utilización de la preposición hasta, incluso si va seguida de la conjunción que, no implican necesariamente un cambio posterior de estado. Por ejemplo, este texto de 2 Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Es evidente que si no tuvo hijos hasta el día de su muerte, tampoco tuvo hijos después de su muerte, ¿no? Y sin embargo se emplea esa preposición hasta, ¿no? Podía haber dicho, no tuvo hijos nunca, pero escriben, porque escribían de otra manera, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ha empleado la preposición hasta. Está clarísimo que no los tuvo nunca, porque después de muerta ya no tuvo hijos. El mismo significado habría tenido la frase si en lugar de decir hasta el día de su muerte hubiera dicho hasta que llegó el día de su muerte. En el Nuevo Testamento hay casos análogos. Por ejemplo, Marcos 12:36. David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Es evidente que después de la derrota de sus enemigos, Jesús siguió estando a la derecha del Padre, sin que hubiera un cambio de condición. No es que cuando ya ha puesto a tus enemigos como estrado de tus pies, ya te quita de estar a la derecha. No, estás a la derecha de Dios hasta que tus enemigos sean puestos como estrado de tus pies y después también. Por lo tanto, lo que San Mateo quiere decir es que José no tuvo nada que ver con la concepción de Jesús sin que eso signifique que después del parto tuvo relaciones con María. Por otro lado, la virginidad perpetua de Nuestra Señora queda atestiguada por el hecho de que en la hora de la muerte de Cristo, éste tuviera que confiársela a un extraño, San Juan, lo cual hubiera sido impensable si ella hubiera tenido otros hijos, ya que la costumbre judía era muy exigente en lo concerniente al cuidado de los ancianos por parte de sus descendientes. ¿Cómo va a dejar a la Virgen en manos de un desconocido, aunque fuera amigo, pero no era de la familia, si hubiera tenido la Virgen hijas, por ejemplo? Porque en el Evangelio dice hermanos y hermanas de Jesús. Si hubiera tenido hijas, aunque se hubiera llevado muy mal, y en aquella época había un extraordinario respeto por los ancianos, aunque se hubieran llevado muy mal, aunque no fuera más que por el qué dirá la gente, las hijas se hubieran quedado con la madre en casa. Quizá de puertas adentro a saber cómo la habrían tratado. Pero se la habrían llevado a casa y además no habrían permitido que nadie más lo hiciera, porque eso era para ellas y para los hijos un deshonor. No cuidar del padre, no cuidar sobre todo de la madre, era un deshonor para los hijos. El hecho de que Jesús confíe a su mamá a un extraño es una prueba clara de que no había otros hijos. No tenía a nadie a quien confiársela porque él era hijo único. Incluso si hubiera habido hermanastros, resultaba difícil que la Virgen no hubiera estado en casa de alguno de ellos. No era la misma vinculación, pero aún así, sobre todo porque habían vivido juntos. Entonces, ¿dónde vivía la Virgen en ese tiempo? Pues en casa de la familia amplia, pero una cosa es vivir en casa de los parientes y otra cosa es, cuando ya ha muerto tu hijo, sentirte cómoda en casa de esos parientes que no son hijos tuyos y que eres una extraña sin tener ni siquiera la protección de tu hijo, que podía garantizar de alguna manera que a su madre no la trataran mal. Y por eso Jesús confía a su madre a un extraño, alguien muy querido, San Juan, pero al fin un extraño desde el punto de vista sanguíneo. En estas primeras líneas, por lo tanto, María es presentada como esposa, como virgen y como madre. 3 títulos que la honran y la definen. La virginidad perpetua confirmada por la Iglesia con un dogma
Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553, va a dar consistencia a la tradición, basada en los evangelios, de que la Virgen no tuvo más hijos que Jesús. Fijaros que cuando el demonio quiere hacer daño a la Iglesia, siempre ataca a la Virgen María. Y cuando encontréis sacerdotes que atacan a la Virgen, no tengáis ninguna duda de que consciente o inconscientemente, y solo sabrá Dios o ellos, el demonio está detrás. Por ejemplo, sacerdotes, no digamos laicos, hablo de sacerdotes sobre todo, que niegan la virginidad perpetua de María. Siempre el demonio está detrás. Atacar a la Virgen es el mejor camino, junto con atacar a Jesús negando su historicidad, es el mejor camino para atacar a la Iglesia. Es una lástima que los protestantes en general y las sectas en particular tengan ese auténtico odio a la Virgen. Muchos de ellos lo tienen. Piensan que dan gloria a Dios insultando a la Madre de Dios. ¿A qué ser humano normal le gusta que insulten a su madre? Nunca se ve que nunca se han parado a pensar que a Jesús no le puede gustar que insulten a su madre. Hace unos días, un pastor evangélico en la televisión, en Colombia, un programa de televisión en directo, con un martillo destruyó a golpes una estatua de la Virgen. Él podrá pensar equivocadamente que nosotros adoramos a María. Si lo piensa es porque quiere pensarlo, porque es reiterada la afirmación desde siempre de que la Virgen no es adorada, sino venerada, querida. ¿Piensa ese pastor evangélico que Jesús está contento? Si a uno de nosotros, otro que dice que nos quiere, coge una foto de nuestra mamá, que la tenemos en casa con cariño, con cuidado, en un lugar privilegiado porque nos gusta verla. Yo tengo la foto de mi madre al lado de mi ordenador en mi despacho. Me encanta verla. Es una foto preciosa que nos hicieron en casa de Rafa, donde estamos los dos en un balancín sentados riéndonos. Si alguien llega pensando que me quiere mucho y me rompe la foto de mi madre, yo desde luego contento no me voy a poner, ¿eh? Y según cómo tenga el día y el grado de azúcar, a lo mejor se lleva un coscorrón, ¿eh? Porque ¿cómo haces eso con mi madre? Aunque sea con la foto de mi madre. Oye, eso no pienses que me gusta. Bueno, por eso, repito, cuando tú encuentras sacerdotes que están insistiendo en que la Virgen María no es virgen, es porque está el demonio actuando y obrando a través de ellos. Insisto, quizá ellos no son conscientes, pero esta es la realidad. La primera comunidad cristiana, que conocía bien a la familia del Señor, no hubiera consentido dejar en la ambigüedad esto, entre otras cosas, porque no había motivo de vergüenza alguna para María en el hecho de que hubiera tenido relaciones maritales con su esposo y hubiera tenido más hijos. Vuelvo a lo que os he dicho antes, por eso ciertas cosas son fundamentales saberlas. Empieza la tradición oral, pero muy pronto ya está la tradición escrita, ya están los primeros textos escritos. En ese momento viven todos ellos. Alguno habría muerto, pero la mayoría de ellos viven. ¿Cómo van a contar estas cosas si no son verdaderas? Hubieran dicho, oye, ¿cómo dices esto? Si esto no es así, si aquí estoy yo, que es mi madre, que la Virgen María es mi madre. No había nada de qué avergonzarse, es decir, la Virgen estaba casada con José. Si hubieran tenido relaciones después del nacimiento de Jesús, hubiera sido para aquellos judíos lo más normal del mundo. Y si hubiera tenido 5, 6, 8 hijos, hubiera sido también lo más normal del mundo. No era una afrenta, no era tener hijos fuera del matrimonio. Y si no lo cuentan, es simplemente porque no ocurrió. No había de qué avergonzarse si hubiera ocurrido. Y si no lo cuentan, es porque no ocurrió, porque de lo contrario, aquellos
que incluso hubieran sido los propios hijos de María, hubieran tenido que decir, oye, pero ¿qué estás contando tú aquí? No ya una tradición oral que estás narrando en la lejana Roma. Oye, que aquí tenemos un texto escrito, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero cómo puedes contar estas cosas que son falsas? Si la Iglesia desde el principio dice que la Virgen no tuvo más hijos que Jesucristo, no es porque hubiera sido pecaminoso tenerlos, sino simplemente porque no los tuvo. ¿Y qué importancia tiene que la Virgen tuviera o no tuviera más hijos? Cuando hoy se plantea desde esta perspectiva de erotización absoluta en que vivimos, se plantea esta pregunta: ¿qué importancia tiene la virginidad de María, la virginidad perpetua de María? Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Pero qué importancia tiene? Lo primero que yo digo es, ¿y por qué no? No es una cuestión de qué importancia tiene, sino ocurrió así. Es que es así. Es que no tener la virginidad una señora casada que ha tenido sus hijos o sus relaciones con el esposo, aunque no haya tenido hijos, porque a lo mejor no ha podido tenerlos, es que esa señora es menos que una que es virgen. Hoy nadie piensa eso. Simplemente estamos constatando una realidad, que la Virgen María no tuvo relaciones con nadie. Estamos constatando un hecho, que es así, como si estuviéramos diciendo, era negra o era rubia. Es que si es rubia es mejor que si es castaña. Pues no, ni mejor ni peor, simplemente era rubia, punto, ya está. Ahora, sí que es cierto que eso implica, por parte de María, una opción, una elección, lo mismo que por parte de José, una opción, la consagración. Entregarse por completo a Dios. Y ahí es donde está el problema, en el ataque a la consagración, en que no se quiere que existan personas consagradas. Y por eso se intenta manipular e incluso ensuciar el nombre de María y el hecho histórico de cómo fue María. Y vuelvo a repetiros, nada de todo lo que está pasando es casualidad. Hay un plan bien trazado. Y lo mismo que hay un plan bien trazado de ensuciar la figura de Cristo, introduciéndole en la nebulosa del mito, hay un plan bien trazado para atacar a los consagrados en la Iglesia, diciéndoles que aquella que fue la primera en la consagración y después Jesucristo, no fueron tales, sino que no hay un referente supremo que serían Jesús y María como modelos de consagrados. Por eso, del mismo motivo, te vas a encontrar con las tesis blasfemas de que Jesús fue homosexual y tuvo relaciones con San Juan, y además relaciones de pederastia, o sostenidas por a veces algunos sacerdotes incluso, o de que Jesús pues estuvo casado con María Magdalena o tuvo un lío con ella, incluso tuvo hijos con ella. Todas estas cosas circulan en novelas, en películas, y que la gente sin formación ve y se queda confundida. Los evangelios escritos casi contemporáneamente a cuando los hechos ocurrieron y desde luego con testigos vivos de lo que ellos cuentan, dicen, la Virgen María fue virgen, no tuvo más hijos. San José no fue el padre biológico de Jesús, sino fue el maravilloso, extraordinario padre adoptivo. Bueno, no tuvo más hijos. Si los hubiera tenido, pero es que no los tuvo. Y fue una decisión propia de consagración a Dios. Y esto es un ejemplo para todos aquellos que quieren, que queremos consagrarnos a Dios. Defender a María es no solamente defender a nuestra madre, que tendríamos que decir eso, oye, a mi madre tú no la tocas, sino que defender a María es defender a Jesús y defender a la Iglesia. Y los ataques a María son siempre muy malintencionados porque saben qué es lo que buscan. Hacemos un momento de oración en silencio.